Aquí estamos listos, comenzando. Internacional, una señal bajada del cielo. Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Llegando directamente a tu corazón. Muy buenos días querido pueblo de Dios. Radio Católica Internacional, la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén contentos, ¿verdad? Me imagino que están contentos porque tenemos este viaje, es el número 22, me parece, del Papa Francisco, viaje apostólico a Chile y a Perú. Saludos a nuestro hermano Walter Enrique Encinas, saludos al Padre Osvaldo Briceño, saludos a todos allá en la parroquia El Santísimo Redentor en Ovalle, Chile. Saludos a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio en Baltimore, Maryland. Saludos hermanos de Radio Católica Internacional. Yo soy Radio Católica Internacional. ¿Y tú? Así es. Hermanos del otro lado del Atlántico, Aracelis Enríquez, nuestros hermanos de todo el mundo, prácticamente todo el mundo que está sintonizando Radio Católica Internacional, www.radiocatolicainternacional.org. Es la radio de la señal bajada del cielo. Es la radio que nos habla de la esperanza de Dios, del Evangelio. El día de anoche estábamos visitando al Padre Sam, famoso Padre Sam, que decía él, nunca se les olvide a aquellos que trabajan, que hacen radio, que hacen medios de comunicación, que hacen internet, no se les olvide nunca la función anunciar y denunciar. Dice, anunciar la buena nueva, el Evangelio, y denunciar el pecado para ayudar a la salvación de las almas. Así que mis hermanos, muy buenos días. Estamos aquí presentes con nuestro hermano Francisco Pérez, Eddie Chamané y su servidor Manuel Caballero, iniciando este día con un tema que por ahí anoche les decía, bueno, si quieren lo cambiamos, pero como ya se había anunciado desde la semana pasada, dice Francisco muy serio, ese tema es el de mañana, ya, ok, está bien, o me dijo hace rato también, ya habíamos anunciado, así que vamos a hablar hoy de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Por ahí es uno de los temas más álgidos, importantes de la división de los hermanos protestantes. Así es. ¿Por qué se les llama protestantes? No es por ofender, sino que nacen todos estos grupos, vienen con toda una... vienen con la doctrina nacida de la Reforma Protestante, que algunos dicen no sería llamarlo Reforma Protestante, porque en realidad no reformó a la iglesia, más bien la dividió. Podría haber sido una revolución protestante o una división protestante. El caso es que nace esta doctrina, es una de las tesis de Martín Lutero, bueno, es parte de lo que clavó aquel día, hace ya 500 años, en aquella basílica, en aquel, ¿cómo se llama? Catedral, ¿verdad? En donde él rompe con la doctrina católica y entre muchas cosas que atacaba la sola fide, que él decía que solamente la fe en Dios basta, que las obras son, voy a decirlo, basura. También que tantas cosas que nacen con estas ideas que se le ocurren a un monje, él era agustino, ¿verdad? A un monje católico que por cuestiones tanto políticas como ideológicas decide romper con la Iglesia Católica, con la autoridad del Papa en aquel entonces, por ideas propias y también por intereses
políticos en su tiempo. Bueno, el caso es que se da esta reforma llamada reforma protestante, y de allí nacen todos los demás grupos que ahora se denominan cristianos, pero que, bueno, tienen una herencia, vamos a decir, sus fuentes son la reforma protestante. Y una de las cosas más importantes que tomaba en cuenta y que usó de pretexto aquel monje Agustino Martín Lutero fue las indulgencias. Por eso es tan importante que hablemos de esto, hermanos. Esto es muy importante. Queremos que le hables, que compartas. Comparte estos programas, querido hermano, querida hermana. Comparte este programa. Es de vital importancia, porque por ahí en la iglesia se han colado ideas locas de que tú no puedes interceder por tus familiares difuntos y cositas así. Así que, mis hermanos, esto es algo muy importante. Por favor, compártelo, no lo dejes así, porque hay mucha gente que está mal informada al respecto. Así que volvemos en un instante nada más. Vamos a escuchar algo que tenemos de la radio y vamos a volver en un instante con este tema, con Francisco Pérez y Eddie Chamalé. No se vayan, compartan y sigan compartiendo. Estamos en tu programa Apologética en línea desde Phoenix, Arizona, en Radio Católica Internacional, a 107.5 de FM, Radio Redentor, y en Baltimore Express Radio. Bendiciones, volvemos en unos instantes. Apologética en línea. Hermano católico, defiende tu fe. Apologética en línea es el programa ideal para adentrarse en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, con argumentos precisos sobre nuestra fe católica. Espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana. Apologética en línea. Católico he sido y siempre lo sé. Para que formules tus preguntas, para que comprendas mejor tu fe. Cristiano de verdad, sectas y religiones jamás es una producción de los hermanos Eddie Chamalé, Francisco Pérez y Manuel Caballero. Siempre por aquí, en Radio Católica Internacional. No te lo pierdas. Hare Krishna Om, si vinieran bautista, metodista o episcopal. Bueno, estamos de vuelta, queridos hermanos, en Apologética en línea. Ya han escuchado este promocional del programa, así que hay muchos temas muy importantes. Y bueno, sin más, buenos días Francisco, buenos días Eddie. Muy buenos días Manuel, saludos a todos los que nos sintonizan este día en Radio Católica Internacional. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente para compartir un tema muy importante, un tema que ha causado mucha controversia y que aún causa mucha confusión entre muchos cristianos, inclusive entre muchos católicos que no comprenden lo que es esta enseñanza, esta doctrina de las indulgencias. Buenos días hermanos a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Católica Internacional. Vamos a tratar este tema el día de hoy, como ya decía en un principio Manuel, acerca de las indulgencias. Vamos a tratar de aclarar un poquito a todos esos hermanos que están confundidos. Algunos no saben qué es, algunos tienen un mal concepto de lo que es, y como decía Francisco también, hay algunos hermanos católicos que tienen cierta creencia acerca de lo que es una indulgencia y piensan que con hacer un par de ritos se está ganando. Entonces eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Así es, el tema, cuando empezaba con la introducción, la presentación de este tema, decía que es una de las cosas más, de los puntos, ¿no?, que se usaron como pretexto para que se separara la iglesia alemana de la iglesia de Roma, bueno, del Papa, que es la cabeza de la iglesia de Cristo. Esto pasa
por allá por el siglo XVI, ¿no? Siglo XV, siglo XVI es cuando pasa esto con Lutero, ¿verdad? Sí, de hecho fue el año pasado que se conmemoró los 500 años de esta mentada reforma, mal llamada reforma, que fue cuando inició todo esto. Cuando hablamos de las indulgencias, inmediatamente muchos ponen a pensar en Martín Lutero, en la reforma protestante y todo. Algo que me gusta de lo que estabas hablando ahorita, de que muchos se ofenden cuando a las personas se le dice protestante. Al padre Luis Toro lo pone muy claro. Dice, es que es protestante porque le dices, yo creo en la Eucaristía y protesta, yo creo en el bautismo de los niños y protesta, yo creo en las indulgencias y protesta. Entonces es un protestante, está protestando a lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Entonces, por eso es que es protestante. No es ninguna palabra ofensiva ni nada, es simplemente una forma de describir a alguien de que protesta por todo. Ok, bueno, cuando hablamos de las indulgencias, nuevamente vuelvo a repetir, todo lo va a empezar en Martín Lutero, luego. Martín Lutero fue lo que protestó y lo que lo llevó a querer reformar la iglesia. Primero que nada está un poquito errado, sí fue parte de las 91 tesis que clavó él en la iglesia, o algo así. 90 y tantas, hombre. Eran más de 90. Sí. Fue parte pero no era lo principal. Él de ahí se agarró, pero no era lo principal. Él tenía muchos otros problemas con la Biblia, que él decía que la Biblia debería ser lo único, que no debería de haber obispos y nada de eso, que nos enseñaran. Él tenía problemas con la fe, como compartiste, de que él decía que no había que hacer nada, que nosotros, que Jesús nos había salvado y con aceptarlo ya estábamos salvados. Tantas, eran muchos, fueron 90 y tantas. Entonces, si las indulgencias fue una sola parte, el problema principal de Martín Lutero con las indulgencias fue de que en aquellos tiempos, todo el tiempo cuando sucede algo a través de la historia, tiene uno que analizarlo, por qué sucedió, que era la forma de vivir en esos tiempos. Porque no se puede comparar a hace 500 años, a hace 1000 años, a hace 1500 años, a como vivimos ahora. Era totalmente diferente. Entonces, hace 500 años, un poquito más, el obispo estaban tratando de construir la iglesia de la Basílica de San Pedro. Entonces, los obispos se pusieron de acuerdo para ofrecer una indulgencia plenaria. Ahorita vamos a explicar qué es indulgencia, pero de ofrecer una indulgencia plenaria a las personas que donaran para ayudar a la construcción de la basílica. Entonces a Martín Lutero no le pareció, porque muchos ricos estaban donando mucho dinero y según él decía, ya se ganaron el cielo con hacer eso. Pero es un error muy grande pensar de esa manera, y que muchos también, yo he platicado con varias personas y me dicen, no, es que la iglesia estaba vendiendo las indulgencias. Lo hizo mal, lo hizo de una manera mal, porque se salió de control la forma que lo estaban haciendo, pero aunque las personas donaran miles y millones de dólares, no se estaban ganando el cielo. Ese es un error completamente grande, que es lo que vamos a explicar ahora, que es donde muchos están equivocados. Así es. Bueno, fue una de las tantas protestas, ¿no?, de lo que hace Lutero en ese tiempo. Hay una película sobre este tema, que no le crean a las películas, hermanos. Las películas están llenas de fantasía y de mentiras. Incluso a mí me da coraje muchas veces que veo películas sobre santos, porque echan tanta mentira ahí, que de verdad dicen cosas que no hizo el santo, o cosas que ya son fantasías. O por ejemplo, hay algunas que te ponen ahí el letrero, ¿no? Dice, esto habla sobre la vida de esta persona con pasajes ficticios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay una película que habla de Lutero y pone muchas mentiras sobre la iglesia. Hacen ver a la iglesia como lo peor, al Papa como lo peor. ¿Por qué? Porque la están produciendo, es una productora protestante. Entonces no van a decir, fíjate que qué bien estaba el Papa. Y la falsa idea, la indulgencia no es comprar el cielo. Porque la gente piensa malamente traen en su cabeza que cuando alguien ofrece, va por las indulgencias, que ofreces indulgencias, o que se te otorgan indulgencias, que tú estás queriendo como comprar el cielo de las almas, por las almas. No es así, no es un negocio, pues. No es un negocio donde tú das algo y recibes algo a cambio. Entonces las indulgencias van mucho más allá. Pero a ver qué dice nuestro hermano Eddie Chamalén.
No, pues regresando, no, hablando de lo que dices, ¿te acuerdas que hace un par de años fue que el Papa Francisco abrió el año de la misericordia, ¿no? En este año durante todo el año se abrieron las puertas, no de todas, de ciertas iglesias. Estoy hablando de iglesia católica, no se me van a confundir y van a pensar que de todas las denominaciones que hay por todo el mundo, no. En la iglesia católica ciertas catedrales, fueron muy especiales las puertas que el Papa abrió y concedió la forma de cómo ganarse una indulgencia pasando esa puerta después de llevar a cabo ciertos, ¿cómo se podría decir? Ciertos ritos, se podría decir, ¿cuál sería la palabra correcta? Ayúdame. Estipulaciones. O estipulaciones, Ah. pues para poder ganar ese O tipo de requisitos. indulgencia, o requisitos, pongamos, hay varias palabras para poderla llevar a cabo. Entonces, ahí estuvo durante un año, durante ese año de la misericordia estuvo cómo poderla ganar. Hubieron muchos de que piensan de que con haber hecho 2, 3 cositas se lograron ganar esa indulgencia que el Papa ofrecía. Hubieron muchos que, pues bendito sea Dios, lograron hacer los pasos correctos de cómo el Papa lo pidió para poderla ganar. Una aclaración aquí también es, he escuchado a algunos hermanos, voy a aclarar ahorita un poquito, ¿no? Apologética, dice, es defensa de la fe. Pero fíjense, pues, voy a poner con estas palabras, apologética más que nada viene siendo el adoctrinamiento de nosotros como católicos cristianos, prácticamente, no valga la redundancia, lo que la doctrina católica enseña, tratar de instruirnos en ella. Eso viene siendo en sí lo que es la apologética. Se agrega defensa de la fe porque cuando hay necesidad de defender nuestra fe, nuestra doctrina, nuestras creencias con nuestros hermanos separados, es donde entra entonces la palabra defensa de la fe. Pero la apologética es eso, entender perfectamente lo que es la doctrina católica. Entonces, conozco algunos hermanos católicos que están errados con este tema y piensan, fíjense, algunos me van a escuchar, algunos me lo han dicho, espero que estén viendo este programa algunos. Dicen de que rezando ciertos cientos de rosarios se puede ganar una indulgencia. Se dice también de que pues siguiendo a misa ciertos días a la semana, comulgando y rezando ciertas oraciones, se gana también una indulgencia. Y otro error más grande y grave que he escuchado también es que hay quien dice que mediante una indulgencia se puede sacar un alma del infierno. Ese es un error grande también, hermanos, porque un alma en el infierno ya no la puede sacar uno. El que eligió ese camino, pues ahí está y no hay forma. Entonces las indulgencias muchas veces son para bienestar. Tampoco puedo yo buscar una indulgencia para mi hermano Manuel, para mi hermano Francisco acá. No, la indulgencia, como nos explicaba un padre también, se gana personalmente y para las almas que están ya purgando, ya los que están en esa iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Vale también empezar, ahorita si quieres empezamos desde el principio, definiendo lo que es el pecado y luego yendo a las indulgencias. Ujú. Entonces, ¿qué es el pecado entonces? Bueno, pecado es cometer una falta grave hacia Dios, ¿verdad? El pecado mortal se llega al pecado mortal cuando es algo grave que se va a hacer, uno sabe que ofende a Dios y de todos modos uno lo hace, ese es un pecado mortal, ¿verdad? Hay otros pecados de que no se consideran mortales, se consideran veniales, pero los pecados mortales son los que básicamente rompen nuestra amistad con Dios y nos quitan de la gracia necesaria para poder entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, los pecados veniales, cada vez que vamos a misa, que hacemos el yo confieso, el confiteor, El acto de contrición. cada vez que hacemos esa oración, los pecados veniales quedan perdonados ahí. Los pecados mortales no, eso hay que tenerlo que tener. Para perdonar los pecados mortales tenemos que ir a la confesión con un sacerdote, como nos lo estipuló Jesucristo. Lo pueden ver en el Evangelio de San Juan. Entonces, es importante esa distinción, ¿no? Cuando cometemos un pecado mortal, tenemos que ir a confesarnos con el sacerdote. No basta con arrepentirnos, no es suficiente el arrepentirnos. El arrepentirnos tiene que ir acompañado de esa confesión, de ese sacramento que vamos a recibir y ahí vamos a restablecer esa gracia con Dios. Pero todo el tiempo
quedan residuos de ese pecado. Hay consecuencias. Por ejemplo, si vemos a la historia del rey David, el rey David cometió el pecado del adulterio. Para cubrir el pecado del adulterio, él cometió el pecado de asesinato, porque mandó a matar al esposo de Betsabé para que no se enteraran de lo que él había hecho. Entonces vino el profeta Natán y le dijo de que cuando él se arrepintió, Dios lo había perdonado, pero aún quedaban las consecuencias, y su hijo iba a morir, y iban a haber tantas situaciones en su vida debido a ese pecado que él cometió. Entonces ahí nos damos cuenta, y la Biblia lo dice, de que todos los pecados que cometemos quedan las secuelas. Nos perdona Dios, volvemos a estar en gracia con Él. Si nos morimos, vamos a poder acceder al cielo, pero después de purificar todas esas secuelas que quedaron ahí. Es un ejemplo muy claro que ayer que escuchaba un video lo volvieron a repetir, pero yo lo tengo muy claro, que dice, es como de esta manera: un niño jugando béisbol o fútbol, lo que sea, patea la pelota o le pega la pelota y ¡pum!, quiebra la ventana del vecino. Haz de cuenta que ese es un pecado, quebrar la ventana del vecino. Pues viene, le dice al papá lo que hizo, va el niño y el papá van con el vecino y le piden perdón. El vecino le dice, ¿sabes qué? Pues eres niño, no hay problema, no te preocupes, estás perdonado. Está perdonado, ya se le perdonó esa falta que hizo, pero aún la ventana está quebrada. Hay que reparar esa ventana todavía. Entonces viene el papá, paga y repara la ventana, porque el niño no tiene el dinero para pagar esa ventana. Pero ese niño tiene que hacer algo para poder compensar a su papá por ese gasto que lo incurrió extra, ¿verdad? Entonces eso es, ya pidió perdón, se le perdonó, pero de esa ventana todavía seguía quebrada, entonces hay que hacer algo todavía para reparar eso. Nos dice Apocalipsis de que nada manchado va a entrar al reino de los cielos, y eso es, todavía nos quedan manchas. Cuando cometemos pecados estamos manchando nuestra alma, la estamos manchando, y esas son las secuelas o las consecuencias que quedan después de cometer un pecado. Entonces eso hay que limpiarlo. Y aquí es donde entra la iglesia con las indulgencias. Indulgencia simplemente viene de la palabra latín que dice que indulgeo, que significa más que nada conceder. La iglesia nos concede poder limpiar esas manchas. Esas son las indulgencias. Entonces cuando hacemos una indulgencia, recibimos una indulgencia, estamos limpiando esa mancha. Las indulgencias no perdonan pecados, absolutamente no perdonan pecados. Limpian las manchas que hemos dejado en nuestras almas por consecuencia del pecado. Sí, la remisión de los pecados. ¿Qué es la indulgencia? Yo estaba viendo el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 1471. Usa las palabras de Pablo VI, ¿verdad? Y ya que Francisco nos ha dicho que la remisión, nos habló de qué es el pecado y, por ejemplo, qué es lo que nos queda después de recibir el perdón, lo que es el pecado mortal y lo que es el pecado venial, cómo se borra el pecado venial y cómo quedan ahí los resabios, las consecuencias que hay que reparar. Aunque te hayan perdonado, existen ciertas situaciones que tienes que arreglar. Aunque el ejemplo está claro de la ventana, ¿no? Rota. Ya te perdonaron y todo, sí, pero la ventana está rota, hay que hacer algo. Lo mismo pasa aquí. Otra vez vuelvo porque tiene que ver con esta respuesta católica a las interrogantes católicas y no católicas. Muchos dicen, no, es que Cristo ya pagó por todos mis pecados y yo ya estoy salvo, dicen. Eso, hermanos, Cristo nos gana, Él nos compra a todos, pero nos toca a nosotros aceptar esa redención, porque Dios nos ha dado libertad. Así que sí, Él derrama, si todos lo aceptáramos y no pecáramos, todos seríamos salvados, pero no todos vamos a alcanzar la salvación, porque si no aceptamos esa compra que hace Jesús de nosotros, que es la redención, el perdón de los pecados, si nosotros no lo aceptamos, no vamos a recibir ya prácticamente esa redención. Es como cuando dice una persona, fíjense, la ventana que dice Francisco. El hombre dice, o otra persona dice, yo
les compro, yo les pago esa ventana, dice otra persona. Pero si el papá del niño dice, no, yo no quiero, no se va a pagar la ventana nunca. Pues no. Aunque haya alguien dispuesto a hacerlo. Y aunque ponga el dinero en la mesa, no va a ser. Entonces, cuando Jesucristo nos redime y derrama su sangre por todos nosotros, sí lo hace. Y por eso en la Santa Misa dice, por muchos, derrama su sangre, nos da la salvación por muchos. ¿Por qué? Porque los que no lo aceptemos, no aceptemos su palabra, no estemos en su iglesia, no comulguemos, no hagamos todo lo que Cristo quiere, pues estamos rechazándolo. Bueno, ¿qué dice las indulgencias? Pablo VI nos da una definición. Dice, la indulgencia es una remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, es la palabra, consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto lo dice el artículo número 1471 del Catecismo. ¿De qué habla esto? De la remisión, el perdón del pecado y de la iglesia. Entonces, la iglesia, la indulgencia, no perdona todos los pecados, ¿verdad? De hecho, no perdona ningún pecado la indulgencia. Como volvemos a repetir, básicamente nos dice a Hermila Vargas, dice, es como si le pusieras cloro al alma, o sea, quitarle esas manchas, blanquearla. Básicamente eso es lo que hace, eso es lo que hace una indulgencia. Sí. Te limpia esa mancha que se quedó por el pecado, que ya se te perdonó, pero ahí que está la mancha todavía. Entonces, volvemos a recalcar, una indulgencia, el obtener una indulgencia no te está perdonando ningún pecado. Y de hecho, una de las, ¿cómo dice que dice? De los requisitos, o cómo era la palabra? Condiciones. Una de las condiciones es de que estés en estado de gracia para poder recibir una indulgencia. Entonces, si estás en pecado mortal, no va a ser efectiva. De hecho, una de las condiciones, extendiéndola un poquito más, es de que para recibir una indulgencia plenaria, primero que nada tienes que irte a confesar por lo menos una semana antes o una semana después de que hiciste el acto requerido para recibir esa indulgencia. Hay muchos actos o muchas formas de recibir una indulgencia. Entonces, esa es una de las condiciones. Tienes que haberte confesado una semana antes o una semana después para poder recibir esa indulgencia. Sí, quieren que veamos vamos a volver en un instante para decirles cuáles son las condiciones para obtener una indulgencia, ¿verdad? Sí. Porque hay esas condiciones de las que estamos hablando. Y también Lo vamos a leer directamente de un escrito del Vaticano oficial que se llama Penitenciaria Apostólica, que ahí es donde explica todo lo que son las indulgencias. muy bien. Bueno, volvemos, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, de Radio El Redentor, la 107.5 de FM de Baltimore Express Radio. Les seguimos diciendo, les seguimos pidiendo y te seguimos invitando a que compartas estos programas. Yo les digo, y fíjense qué importante, que es el último ataque al alma que realiza el enemigo de Dios del alma. El primero es que no nazcas. Te ataca al bebé antes de nacer y aún antes en la familia, para que no quede embarazada la mamá. Esos pecados tan graves. El enemigo del alma hace eso. Luego, lo último que durante toda tu vida te va a estar tentando y atacando, porque nos odia el enemigo del alma, odia a Dios y nos odia a nosotros por lo mismo. Y al final, cuando ya nosotros hemos dejado este cuerpo y que estamos a la espera de que sean todos nuestros pecados, de que seamos purificados de todos esas consecuencias que nos deja el pecado, que estemos esperando en esa purificación, el último ataque que puede hacer el enemigo del alma y diciéndole a la gente, no lo hagas, no ores, no pidas por tus seres queridos, es el ataque al alma que está esperando para entrar en el cielo a la presencia de Dios nuestro Señor. Así que esto es muy importante y por eso nosotros queremos que tú te quedes con esto, que lo tomes muy en cuenta. Y bueno, vámonos con buenos días.
Nos están hablando a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana. Es un reporte de nuestro hermano Walter Enrique Encinas desde Chile. Él es nuestro hermano que está ya transmitiendo para Radio Católica Internacional, para la 107.5 de FM, la visita del Papa Francisco. El Papa Francisco hoy a las 10:30 de la mañana, hora de la República Dominicana, va a estar en Iquique, primera región de Chile, zona norte del país, porque a las 4 de la tarde va a partir hacia Perú. Es a las 10:30 de la mañana, -3, es a las 7:30 de la mañana de aquí de Phoenix, Arizona, a las 8:30 de la mañana de allá de Guatemala, nuestros hermanos de Guatemala, a las 8:30 de México, de Huetamo, Michoacán. Bueno, y también le mandamos saludos a Patricio y a José Vargas, a todos los feligreses de Iquique, que están en Iquique, allá en Chile. La misa va a estar en la playa Lobito, a 25 kilómetros de Iquique. En la misma, es una misa que se ofrece por los inmigrantes. Hay que estar atentos porque las transmisiones a veces empiezan un poquito antes. Bueno, dice nuestra hermana, bueno, ya el Papa ya está, los reportes, últimos reportes son que el Papa está llegando ya a Iquique para hacer los preparativos para la Santa Misa. Así que, hermanos, hay que estar muy atentos. Nos va a estar comunicando nuestro hermano Walter Enrique Encinas, nuestro hermano programador allá en Chile. Bueno, vamos a volver con unos instantes, con Apologética en Línea. Hermida y mi pan. Y el pan liso, Hermida. Bueno, volvemos, hermanos, a Radio Católica Internacional, a la 107.5 de FM en Ovalle, Chile, Radio El Redentor. Y continuamos con las indulgencias, hermanos. Continuamos con el tema. Nos dice este documento de la penitenciaria apostólica. Si quieres leerlo, Eddie, del número 2, 3 y 4. Dice, bueno, voy a leer desde el 1. Dice, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica definen así la indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. En general,
Para lucrar las indulgencias hace falta cumplir determinadas condiciones. Esas las vamos a enumerar ahorita enseguida. Para lucrar las indulgencias, tanto plenarias como parciales, es preciso que al menos antes de cumplir las últimas exigencias de la obra indulgenciada, el fiel se halle en estado de gracia. Para empezar, la indulgencia plenaria solo se puede obtener una vez al día, pero para conseguirla, además del estado de gracia, es necesario que el fiel tenga la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso el pecado venial. Esta es una condición que es la más difícil de conseguir, porque imagínense, para poder conseguir la indulgencia plenaria, necesita uno que estar despojado del pecado, todo tipo de pecado completamente. Entonces a veces a una persona es lo que se le hace más difícil, no esta condición de estar completamente despegado hasta de los pecados chiquitos que muchos decimos. Hasta de eso tenemos que estar alejados y ni siquiera tener la intención de cometer ni un pecado venial, una mentira, nada de eso. Entonces esa es una de las condiciones que a muchos se les hace difícil. O sea, de pescaditos chiquitos y de pecesotes grandes. Ujú. De todos. Ahí. Dice que se confiese sacramentalmente de sus pecados, que reciba la sagrada Eucaristía. Ciertamente es mejor recibirla participando en la Santa Misa, pero para la indulgencia solo es necesaria la Sagrada Comunión. Fíjense, hermanos, yo escuchaba un comentario de un hermano católico. Tengan muchísimo cuidado. Escuchaba un comentario que decía él: yo soy católico, dice, cristiano, y he estudiado todo esto, dice, pero no estoy de acuerdo, dice, fíjense, pero no estoy de acuerdo, dice, a lo que ustedes dicen, a lo que ustedes dicen. Ese es un pensamiento protestante. Y un ejemplo que pone él, tonto si se puede llamar, es en decir, Jesucristo cuando estaba en la cruz, dice, cuando el ladrón, dice, le dijo de que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice, entonces el ladrón ese no pasó por el purgatorio, dice, porque ni el mismo Jesucristo lo está reconociendo que haya un lugar donde irse a limpiar. Es un pensamiento tonto, como les vuelvo a repetir, es un pensamiento protestante ese. ¿Por qué? Porque estando en la cruz, imagínense que el mismo Jesucristo viene y en ese instante, en fracción de segundos, redime a este ladrón, lo limpia completamente. Como lo que pasaba en los milagros, las curaciones que iba haciendo. Imagínense, pongo el ejemplo también, el que narra de la mujer adúltera. El mismo Jesucristo viene y le dice, nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Imagínense, si saliendo de ahí esta mujer la matan a la vuelta, va derechita al cielo también, porque fue el mismísimo Jesucristo el que le limpió su alma. Lo mismo con el paralítico que bajaron también por el techo. Todos conocemos ese pasaje de la Biblia. De igual manera, ¿qué es más fácil? Dice, decirle, tus pecados, toma tu camilla y vete, dice, ¿verdad? O tus pecados te son perdonados. O sea, hay que poner y tener bien claro todo esto, pues no podemos comparar la leche con la leche de magnesia, pues no es lo mismo. Aunque se llame leche, es diferente. Entonces, cuidado, hermanos católicos, como vuelvo a repetirlo, principalmente, que se ponen a estar teniendo ese tipo de pensamientos, diciendo de que es mentira, de que haya un lugar que haya que purificarse todavía, cuando el mismo Jesucristo ya pagó. Fíjense, escuchar eso de un hermano católico cala y duele, porque eso se debería de escuchar entre los hermanos protestantes nomás. Jesucristo ya murió y con el derramamiento de su sangre ya nos liberó de todo pecado, que ya nos purificó, que ya nos limpió. Pero recordemos, es cierto, nos liberó del pecado, nos ganó Él el cielo, pero ahora nos toca a nosotros ver si lo conseguimos. Por ejemplo, como dice San Pablo, un atleta para ganar el primer lugar necesita prepararse y necesita llegar en primer lugar para ganar el trofeo. No se lo van a dar nomás porque tuvo la mejor preparación, no, hay que aprender a ganársela y hay que saber ganárselo también. Así es. Las indulgencias, pues digamos, otra de las condiciones es pedir por las intenciones del Papa, ¿verdad? Que no se nos olvide nunca el Papa. Sí, vamos a repetirla nuevamente un poquito más despacio. Es estar en gracia. En gracia de Dios. Confesarse por lo menos una semana antes o una semana después de que se adquirió la indulgencia. Ajá.
recibir la Sagrada Eucaristía, ok, son 3, y no tener ningún apegamiento a ningún pecado, inclusive pecados veniales. 4, y la quinta condición es que se ore por las intenciones del Santo Pontífice. Que el Papa cada vez que inicia un mes, él pone las intenciones de ese mes, entonces orar por esas intenciones también. Este mes de enero es por la libre ejercicio de las iglesias en Asia, por el cristianismo en Asia. Está pidiendo el Papa. Entonces, al cumplir esas 5 condiciones, hay que hacer el acto para obtener esa indulgencia. Hay varias formas de obtener una indulgencia. La forma más común y más sencilla es rezar el rosario en la iglesia con la comunidad. Los 5 misterios, como debe ser, un rosario. Eso te da una indulgencia plenaria si lo haces en comunidad. Otra forma de recibir una indulgencia plenaria es rezando o estando adorando al Santísimo por media hora. Eso también te da una indulgencia plenaria. Si vas a misa y recibes la Eucaristía a la iglesia donde se está celebrando el santo con el nombre de esa iglesia en ese día. Por ejemplo, el 25 de agosto se celebra San Luis Rey. Si vas a la parroquia de San Luis Rey en ese día y comulgas y tienes las otras 5 condiciones que dijimos, recibes una indulgencia plenaria. ¿Okay? Entonces, y hay muchas formas, y el Papa todo el tiempo anda poniendo más formas. Como dijo Eddie, entre el final del 2015 hasta el 2016, cuando hay un año jubilar el Papa puso que ir a ciertas iglesias en ciertas diócesis. En cada diócesis puso 1 o 2 iglesias donde podía ir, y al cruzar la puerta de esa iglesia recibías una indulgencia plenaria. Entonces, pero hay muchas formas. ¿Por qué era eso? Porque es diciendo que estás haciendo una peregrinación. Por eso tienes que entrar por la puerta, porque tú estás peregrinando a ese lugar con una intención para obtener esa indulgencia. Así es. Sí, porque también para obtener la indulgencia tiene uno que tener la intención de recibir esa indulgencia. Si nomás lo estás haciendo y no sabes ni qué, no vas a recibirla. Tienes que estar enterado de lo que estás haciendo. Entonces hay muchas otras formas de recibir las indulgencias. Ahora, perdón. Si no, adelante, pues ya tenemos 2 o 3 minutos, ahora nos vamos a ir. Ahora vamos a ver la importancia de las indulgencias. Como decíamos, es para borrar las manchas que quedaron por consecuencia del pecado. Estas indulgencias las puedes aplicar para ti mismo. O sea, si tú logras todas esas condiciones y haces el acto de la indulgencia, todas las manchas que tenías en tu alma anteriormente quedaron borradas. Ya básicamente si murieras en ese instante, te vas directamente al cielo. Pero lo importante también es que una indulgencia plenaria puede sacar un alma del purgatorio. Tenemos seres queridos que se mueren nuestros seres queridos, nosotros no tenemos la certeza si están en el purgatorio o si están en el cielo. Y eso nunca lo vamos a saber, al menos de que el pontífice lo declarara santo a la persona. Entonces ya tenemos la seguridad que está en el cielo. Mientras tanto no tenemos esa seguridad, y la iglesia nos dice, y todo el tiempo se nos ha dicho, de que hay que orar por nuestros muertos. Así hayan muerto 10, 20, 30, 50 años hace, debemos de orar constantemente por esas personas. Entonces, y si nosotros queremos verdaderamente orar y entregar nuestra vida por ellos, se podría decir, hay que esforzarnos por lograr una indulgencia plenaria y ofrecerla por esa persona específicamente. Y si está en el purgatorio, inmediatamente Dios la va a sacar del purgatorio y llevársela al cielo. Dirán algunos, ¿cómo tienes esa certeza? Tenemos esa certeza porque es lo que nos ha ofrecido el Papa, a los papas a través de los tiempos. Y acuérdense que el Papa tiene las llaves del reino de los cielos. O lo que ate en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desate en el cielo queda desatado en la tierra. Mateo 16, 18, porque luego nos van a decir, ¿y dónde está eso en la Biblia? Entonces, Él tiene las llaves del reino de los cielos. Él tiene esa autoridad para poder hacer eso. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, esa es la importancia de las indulgencias, y es algo que ahí lo tenemos, es una riqueza de la iglesia, de que muchos la pasamos por desapercibida. Se nos olvidan nuestros seres queridos. Qué desgracia que alguna gente, fíjense, sorry que lo diga de esta forma, pero qué desgracia que alguna gente tuvo que ir a ver la película Coco para acordarse de sus seres queridos fallecidos, que están olvidados. Si se fijan, en una película
por ahí que habla mucho de tradiciones y cosas de esas, pero que nos recuerda que no debemos de olvidarnos de nuestros antepasados. Y yo le saco esa enseñanza, digamos, de que no se nos deben de olvidar ni nuestros papás, ni nuestros tíos, ni nadie que ha fallecido, siempre tenerlos en la mente, en nuestros corazones, e interceder por ellos. La intercesión, les decía al principio, ya casi nos vamos a ir, nos tenemos que ir antes, ahora sí son disposiciones mayores, porque el Papa Francisco está de visita en Iquique, Chile, en el día de hoy, pero sí, no dejen esto a las indulgencias, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, de Radio Redentor. Se dice que es por el sufragio de las almas, el hacer las oraciones por las benditas ánimas del purgatorio. Si el purgatorio es un lugar o es un estado del alma, no nos interesa. Lo que nos interesa es de que están purificándose, y que más bueno que nosotros interceder por ellos y lograr indulgencias plenarias para sacar esas almas de ese lugar y que lleguen al cielo. Y sí se puede, y sí es bíblico. Lo tenemos también, ¿se acuerdan de Macabeos? Segunda de Macabeos. En Segunda de Macabeos vemos cómo se hacen ofrendas por personas que ya han fallecido para que sean allí dice para que sean perdonadas, ¿sí? Sí, porque como si recordamos Judas Macabeo, después de que tuvo en la guerra, pues una batalla, descubrió que los soldados que estaban luchando por Dios, estaban haciendo todo por Dios, pero cargaban amuletos. Entonces él, al ver esto, le pidió a todos los que habían sobrevivido ofrendas para ofrecerlas a Dios para que perdonaran por ese pecado que habían cometido de cargar amuletos, a pesar de que ellos estaban haciendo todo en el nombre de Dios. Entonces, para poderlos rescatar y que puedan entrar al cielo. Sí. Y San Pablo también nos dice que nada manchado entrará en el reino. Que vamos a llegar al cielo, sí, pero después de ser probados como el fuego, en el crisol. Así es. Entonces, mis hermanos, queridos hermanos, no nos alcanza el tiempo, pero sí, y nada más les quiero dejar algunos, la carta apostólica en forma de motu propio, Maiorum ac dilectionem, sobre el ofrecimiento de la vida, para quienes han estado por allí en mi muro y entrando y todo, para que se puedan llevar un poquito más de información y que sepan que a veces no son puras locuras lo que escriben algunos hermanos por ahí, que dice que es sobre el ofrecimiento de la vida. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, Juan 15:13. Y bueno, es sobre eso. Y ya de las indulgencias, no te olvides de tus seres queridos. No te olvides. ¿Y qué les parece si nos vamos con un Padre Nuestro para pedir por las almas del purgatorio? Bien, nomás una recomendación: lean también Penitenciaria Apostólica, el don de la indulgencia. Ese es le explica todo esto. El número 7 dice: las indulgencias siempre son aplicables a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables para otras personas vivas en la tierra, ¿ok? Entonces podemos aplicarla para nosotros mismos que la estamos haciendo, o para los alma del difuntos, purgatorio. para las almas, por las almas, mis hermanos. Bueno, Eddie. Pues nuevamente hacer la invitación, hermanos, si tienen preguntas, alguna duda que les haya quedado de esto, háganla. Pueden ponerlo en el programa de ahora, por ahí, llamar la otra semana, compartirlos, y la otra semana, primeramente Dios, si Él nos presta vida, pues estaremos aquí para aclararlas también. Pero esperamos que haya quedado claro, que se haya entendido un poco el mensaje que tratamos de llevar, y recuérdense, hay que orar unos por los otros. Amén. Bueno, nos quedamos en Radio Católica Internacional. Está nuestro hermano Walter Enrique Encinas ya listo. El Papa ha llegado. El Papa ya está allí en ¿cómo se llama este lugar? En Chile. Sí, en la playa Lobito, 25 kilómetros de Iquique. Es la misa por los emigrantes. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Y el Padre Nuestro con que nos hemos despedido. Pues que nos acompañan ya en la radio nos acompañan con el Padre Nuestro. Vamos a hacer el Padre Nuestro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí de alguno, no han visto en los mensajes, porque antes de irnos podemos contestar bueno, hay alguien anda vendiendo empanadas, creo. Si hay alguna pregunta, hermanos, aprovechen, tenemos 10 minutos, hoy no tenemos más tiempo, 10 minutos nada más, así rápidamente, alguna pregunta que tengan. No veo ni una. No hay preguntas, solo saludos y ¿qué estamos comiendo? Bueno, saludos a Ministerio Geselado, Mine Rivero, se levantó Mine, Edi Chamalé, Hermila Vargas, Patricia Araceli Fuentes Arriaga, Luz Meléndez Arámbula, Itzamarí Cora, Alicia Navarro, Juana Pérez, Maritza Esbir, no sé si sea Villa, José Paula, Salvador Hernández, ¿quién más anda por ahí? María Paz, María Paz, Ministerio Geselao, Alberto Torres, Mine Rivero, mejor conocida como la chispa de la radio. Sí, dice católico instruido jamás será confundido. Dice María Paz que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea, amén. Y bueno, están dando saludos, dice Geselao, sí. Buenos días, tío Beto, Lucía Ávila, muy buen tema, gracias. Alberto Torres, buenos días. Mine saludando a los demás hermanos. Dice, buenos días, gracias por explicar muy bien lo de las indulgencias. Dios los bendiga. Buenos días, Araceli Fernández. Dice Mine, hoy le toca gozar en Cristo. Buen día para todos, gracias. Suban, dice que será, súbalo. Y en la misa crismal, dice Mine Rivero, que se recibe en la misa crismal, se reciben indulgencias. También. ¿Y qué más? Nancy Santana Pérez dice, hermanos en Cristo, ayúdenme a orar por la salud de Claudia Santana, mi mamá querida. Amén, También sí. le pedimos a Dios por Claudina Santana, no sé si es Claudia o Claudina Santana. Sí. Dice María Paz, buenos días, saludos desde Chicago, Illinois. Dios los bendiga, feliz día a todos, muchas bendiciones, gracias por transmitir esto tan maravilloso. La Radio Católica Internacional, número 1, lo dijo ella, Geselao, no lo dijimos nosotros. Hermila Vargas, sí, ya llegué de donde andaba, dice Mine Rivero, ya llegué. Bueno, no vamos a cantar esa canción, ¿no? Del que está comiendo él. Ah, dice que quiere pan, Hermila, del que está comiendo. Las empanadas, pues, por eso. El día que se festeja el Día de la Misericordia y recibe la comunión también se gana. Sí, pero hay que tener las condiciones, recuerden, recuerden estar en estado de gracia. La chispa, ¿qué dice la chispa? Ahí está la chispa. Oye, algo que no dijimos fue de que en caso de que no logren todas las condiciones, reciben de todos modos, nada se da por perdido ante Dios, reciben una indulgencia parcial, o sea, que es un poquito de esa indulgencia plenaria que estábamos buscando. Le estaban ofreciendo una silla a la chispa de la radio, nunca llegó. No, mira, aquí estaba, pero no llegó. Yo creo que se arrepintió el otro día por muchos días. Sigue cansada la hermana Mina desde el día que vino. Ya llegué aquí donde dice que es como ponerle blanqueador al alma, ¿verdad? Así para es. no, empanadas, dice Manuel. Anda vendiendo empanadas. ¿Dónde está la chispa de la radio? Buenos días. Gloria Arbizu. No, pero ese es otro video que están dándole like. Otros los videos aquí. Sí. ¿No tienen alguna duda por allí algunos hermanos? Bueno, otra vez. Si se abre que te digan va a haber indulgencias, se va a otorgar una indulgencia plenaria tal día, tenemos que ir confesados, tener la intención de hacerlo. Son distintas. Si por ejemplo es un día de la Virgen o algo, entonces tienes que hacer una peregrinación, ya sea a Lourdes, ya sea a donde sea el santuario, o en algunas parroquias ponen
una imagen de la Santísima Virgen, se hacen oraciones y tú puedes hacerlo como peregrinación a ese lugar que se convierte en santuario en ese día o en esos días, y allí hacer las oraciones que pueden ser tan simples como un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, con la intención de la indulgencia y rezar por las intenciones del Papa. Eso es bien importante. Eso de las intenciones del Papa, imagínense, hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios y que decimos, no, pero es que no a todos nos escucha Dios, a todos nos escucha Dios, pero sí es verdad que hay personas que digamos que tienen un poder otorgado y la autoridad otorgada por Cristo mismo, que es el Papa. El Papa le ha dado toda la autoridad a la Iglesia en estos temas. La Iglesia es la que nos dice, o sea, somos todos, pero tenemos una cabeza visible, que es el sucesor de la verdadera cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Pero el sucesor, el representante, el vicario, es el Papa, y el Papa tiene el poder de atar y de desatar porque ha recibido las llaves de parte del mismo Cristo. Y cuando un día vamos a hablar de eso de las llaves, ¿verdad? De la autoridad, ya hablamos un poquito, pero no hablamos mucho de cuando se entregaba en el pasado, en el Antiguo Testamento, las llaves al administrador. El administrador de las gracias, porque antes en el antiguo pueblo judío, las personas que tenían haciendas, casas grandes con muchos criados y cosas así, tenían siempre un segundo, alguien que se encargaba de administrar todo. El mismo José fue como esa especie de administrador de todo del faraón. Y en el pueblo judío siempre había un administrador al cual, para que todos supieran que él tenía autoridad sobre todos los demás, el patrón, el dueño, el amo, como le decían también, agarraba las llaves de su casa y se las entregaba delante de todos y le decía, recibe las llaves. Y ese era el signo de que él tenía la autoridad, sí, de atar y de desatar y de administrar. Por eso no es gratis que en Mateo 16, 18 Jesucristo le entregue toda autoridad a Pedro sobre todos, que le da las llaves. Así es. Eso es. Nos dice Luisa Otero, les pido oraciones por mis enfermos, Carmen Valdés, Leopoldo Tarín, María Vega, Rocío Orellana, Perla Guadalupe Villegas, el suegro de Estelita, y por el descanso eterno de Hilda Ruiz Esparza, y consuelo para la familia. Gracias, hermanos, Dios los bendiga y bendiciones para Radio Católica Internacional. Hilda Ruiz Esparza. Hilda Ruiz Esparza. Sí, y también por el papá de nuestra hermana Angélica Ruiz y de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que acaba de fallecer el día de antier. Entonces, Para la mamá de María Escalante también falleció. la mamá de María Escalante también, para todos los que han fallecido en estos días. Y cuando haya, ustedes que están escuchando esto de las indulgencias, cuando se abra otra indulgencia, no duden, prepárense y ofrézcanlo por sus seres queridos que acaban de partir. Fíjense que nosotros podemos hacer oración de intercesión. No hay, y tampoco, tú puedes interceder hasta si vas en la bicicleta. Si vas haciendo oración, tú puedes pedir por tus hijos a Dios. Tú puedes pedirle por tu papá, por tu mamá, por todos. Puedes hacer intercesión. Entonces, una de las formas que hago intercesión yo y se las quiero pasar a ustedes, y si Dios nos escucha, o sea, no es que te estoy diciendo yo, es doctrina o el Papa dijo esto, no. Pero cuando estamos en la Santa Misa, yo le ofrezco la misa a Dios, y sí, por mi mamá y por algunas otras personas que fallecieron recientemente, se le ofrece la Santa Misa y la comunión. Pero también, cuando dice, eso es algo muy personal que yo se los quiero compartir, si ustedes lo quieren hacer en fe, pueden hacerlo, no tiene nada de malo, pero tampoco les estoy diciendo que van a lograr, ¿no? Una indulgencia, porque no es así, no reúne esas otras condiciones, pero es algo muy bueno interceder. Cuando dice, cuando uno responde, cuando dice el Padre y nos muestra a Dios nuestro Señor, dice, he aquí el Cordero de Dios, y que nos dice,
¿Qué más nos dice? Que quita el pecado Que del quita el mundo, pecado del mundo. dichosos los invitados a la cena. A la del cena Señor. del Señor. En ese momento, cuando uno dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para. Uno dice, ¿cómo se dice? Para sanarme. Para sanarme. Entonces, o sanar mi alma, dicen algunos. Bueno, que viene siendo lo mismo. Allí, eso se está recordando de aquel centurión que está pidiendo, es el que pide por su criado, ¿no? Ujú. Es el que pide por su criado y dice, no hace falta que incluso que vengas, tú solo di una palabra y con eso basta, Señor. Bueno, en ese momento, yo en mi corazón le pido a Dios por las personas fallecidas, pero por ser liberadas, o puedes pedir también por algo temporal, sí, pero en ese momento, en mi corazón, digo, Señor, y no te olvides, que no es parte del rito, por eso no lo puedo decir abiertamente así con mi boca, ¿verdad? Pero en mi corazón le estoy intercediendo a Dios en la fe que dice Jesucristo, que cuánta fe tenía ese centurión, ¿no? De que él, o nosotros sabemos cuánta fe tenía ese centurión, que no hacía falta que incluso que fuera Jesús a la casa, sino con una sola palabra que él diga, se hace. Entonces, pues allí, no sé qué dice Francisco. Pues simplemente que si nosotros de verdad nos pusiéramos, le echáramos las ganas para recibir, puedo recibir hasta una indulgencia plenaria diaria. Imagínate cuántas almas estaríamos sacando del purgatorio en nuestra vida. Sí. Hay muchas formas, por ejemplo, el 1 de enero, si rezas el a ti, oh Dios, te alabamos, esa oración del Te Deum. Si rezas esa oración y cumples los otros requisitos, las otras condiciones, recibes una indulgencia plenaria. Si rezas el Tantum Ergo, el Adorados Postrados, el Jueves Santo, igualmente recibes una indulgencia plenaria. El Jesús Dulcísimo durante el día del Sagrado Corazón de Jesús. El Miradme, oh mi amado y buen Jesús, los viernes de Cuaresma también se recibe una indulgencia plenaria. El Ven Espíritu Santo, rezado públicamente el 1 de enero. Y en la solemnidad de Pentecostés, en esos 2 días puede recibir una indulgencia plenaria con simplemente orar el Ven Espíritu Santo. Veni Sanctus Spiritus. Rezar el Via Crucis siguiendo las estaciones. Vas a la iglesia y vas de estación en estación rezando el Via Crucis, también recibes una indulgencia plenaria. El Santo Rosario, como lo habíamos dicho, pero tiene que ser en comunidad, en un oratorio, en la iglesia, o inclusive en tu propia casa, pero con toda la familia puedes recibir una indulgencia plenaria, pero tiene que ser el rosario completo. Adorar al Santísimo por media hora, también recibes una indulgencia plenaria. Ir a la liturgia del Viernes Santo, también recibes una indulgencia plenaria. Realizar los ejercicios espirituales al menos 3 días, que tenga al menos 3 días de duración, también una indulgencia plenaria. Recibir la bendición papal Urbi et Orbi, y esa Urbi et Orbi es la bendición que da el Papa cuando es instalado como Papa. Esa también es válida si la escuchas por el radio, si la ves por televisión, también te puedes recibir una indulgencia plenaria con esa oración. Asistir a la misa de un sacerdote que está celebrando 25, 50 o 60 años de sacerdocio. Leer la Sagrada Escritura. Imagínense leer la Biblia 30 minutos al día y cada día podría recibir una indulgencia plenaria. Sí. Entonces, o sea que si creyeran en las indulgencias nuestros hermanos no católicos, que se pasan leyendo la Biblia, serían santos. Pero acuérdense que para recibir la indulgencia plenaria tiene uno que tener la intención de recibir esa indulgencia. No puede uno nomás, por ejemplo, los quienes ya están leyendo la Biblia y no sabían de esa indulgencia no han recibido nada porque no tenían la intención de recibir esa indulgencia. Hay tantas formas de recibir la indulgencia. Visitar la iglesia parroquial en la fiesta patronal de esa iglesia, que ya lo habíamos dicho. Recibir la bendición apostólica en peligro de muerte. Asistir a la predicación, los sermones en la clausura de una santa misión. Tantas cosas. Tantas. Y otras, ya hay cientos y cientos de formas de cómo recibir una indulgencia plenaria. la indulgencia plenaria. Yo veo aquí a Eddie ya como con ganas de... Ya con ganas de irme. Sí, pues muy bien, pues... ¿Qué buscas? ¿Qué traes en tu mente?
¿Qué traigo en mi mente? Hermanos, antes de irnos, bueno, ya Eddie ya se tiene que ir, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Cada jueves. Pues cada jueves estamos aquí, si tenemos otros días también. A ver, que se vaya Eddie o que no se vaya. ¿Lo van a dejar ir? Solo que brinque, ¿verdad? ¿Qué dice el público? No, el año jubilar. ¿Qué tiene el año jubilar? Ya te Sí. quedaste muy callado, ya son así los de la radio. ¿Que está Manuel ahí o no está Manuel ahí? ¿Siguen ahí o no siguen? Bueno, bueno, no sé, si quieren vamos a, si ya tienes que ir Eddie, está bien, nos vamos a quedar unos minutitos más nada más, pero pues no sé. Ya, yo ya me tengo Sí. que ir, como saben. Bueno, voy a poner música en lo que nuestro hermano Eddie sale de aquí de Le está llamando la cama. Dice que el trabajo, pero le puse un letrero ahí en la cama, el trabajo, en la almohada. Le está llamando. Bueno, sí, no, ya nos vamos, es que ya es tarde, entonces ya es tarde, los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Católica Ya Internacional. entró el primer voto, dice el tío Alberto, de que no se vaya. Oh, sí. Gracias, tío Beto. Gracias. Bueno, entonces pues ya nos vamos. No se olviden de pedir por sus de las personas difuntas, ¿verdad? Porque qué feo es. Yo nomás se los dejo ahí, lo voy a poner en la mesa. Cuando tú estabas chiquito y llorabas a medianoche porque te dolía la pancita, porque tenías cólicos, cuando eras un bebé, Jota. o porque tenías gripe, o porque estabas enfermito, mal del pecho, alguien se levantaba y te quitaba el dolor. Ese alguien, mucha gente dice, bueno, muchas veces, ahorita les preguntaba antes de entrar a Eddie y a Francisco, les decía del ejemplo de la mamá que le dice a Dios, Señor, ¿cómo no te quito yo el dolor? O sea, que si yo pudiera darte mi dolor a cambio del dolor de mi hijo, ¿verdad? Por alguien vivo, que se sufre cuando alguien que nosotros queremos mucho puede estar sufriendo. Eso es así. Entonces, esa es una forma de intercesión. Cuando nuestros seres queridos, y yo pongo ejemplo la mamá, que ya falleció y que tal vez esté en el estado de purgante, del purgatorio, y cuando nosotros llorábamos a medianoche, ella se levantaba, nos acariciaba, nos trataba de curar hasta con besos, lloraba con sus hijos cuando no podía hacer nada por curarlos. Y fíjense que tan poderoso es eso de los brazos, la caricia de la mamá, del cariño, que realmente hay gente que sí se llegó a sentir mejor y se quedaban dormidos. Pero si ya falleció tu mamá y tal vez esté en el purgatorio, ¿por qué no pedirle a Dios por su alma? ¿Por qué no? Hazlo, tal vez ahora esté sufriendo, tal vez. Así como nosotros sufrimos a medianoche, tal vez ella esté a medianoche sufriendo. Lo mismo con el papá, ese papá que se llegó a cortar una mano, un pie, bueno, tantas cosas que le pudieron haber pasado con tal de llevarte al doctor a ti, darte educación, de cuidarte, de curarte, y que ya esté fallecido. ¿Por qué no pedir por él a Dios nuestro Señor, que tal vez esté en el purgatorio? ¿Por qué no? Hay que hacerlo. Las indulgencias nos ayudan precisamente para que Dios termine de echarle ese blanqueador que dice Hermila a las personas que ya fallecieron. Y también, si tú amabas a tu hermano o a tu hermana, o ella te amaba, o no sé, muchísimo, dice nuestro Señor que nadie ama más que aquel que da la vida por sus hermanos. Una forma de dar la vida es haciendo el bien, otra es haciendo oración, intercediendo por ellos. Las indulgencias es resultado del amor de nosotros hacia las almas, del amor hacia todos los demás. Entonces yo te invito, querido hermano, hermana,
a que fomentes las indulgencias, a que fomentes la intercesión por las almas, que no se nos olvide. No, dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces estas almas están vivas, esperando tal vez que tú le pidas a Dios por ellas. Y bueno, si se te olvidaron, pues sería muy triste que se te hayan olvidado, pero no te olvides de ellos, no te olvides de ellos. Y otra cosa, foméntalo. Si alguien dice, yo voy a hacer esta indulgencia por esto, por mi primo que se murió antier, y voy a ofrecerlo por él, y esa persona quiere hacerlo, no le digas, no lo desanimes, no le digas, no lo hagas, eso no. Dile qué bueno, incluso únete, porque Dios lo que quiere es que nosotros pidamos unos por otros. Así es, y la falta, yo veo que a veces entre nosotros mismos católicos y especialmente nuestros hermanos separados, de que la falta de misericordia, la falta de amor más grande que podemos tener hacia un ser querido que falleció es canonizarlo inmediatamente, decir, oh, ya está en el cielo, y no orar por esa persona. Ese es un error muy grande, porque nosotros mismos podríamos ayudarle a que llegue al cielo, pero ya asumimos que está en el cielo, porque desafortunadamente, pero así sucede. No importa qué vida tuvo la persona cuando muere, todo el mundo dice que fue un santo. Entonces, y no es cierto, muchas de las veces había muchas atracciones al pecado, muchas consecuencias que hay que pagar después, y muchas cosas que hay que pagar después. Entonces, la mayoría de la gente puede ser que esté en el purgatorio, y es bueno orar por esas personas. No hay que canonizar a nadie, hay que orar por esas personas y confiar en la misericordia de Dios, pero también nosotros poner de nuestra parte. Y vuelvo a repetir, ninguna oración es en vano. Si la persona por la que estamos orando ya está en el cielo, Dios la va a aplicar a otra persona, otra alma que ocupe de esas oraciones. Entonces nunca se va a desperdiciar ninguna oración. Sí, y algo que se le olvidó a Francisco y que viene de doctrina, no es cierto. Estamos acá hablando de doctrina manuelesca. Dice que sí, ahí estuvo el santo, es el enmascarado de plata. A ver si era. No. Sí, yo sí soy aficionado a la lucha libre, quiero que sepan, nada más, pero no, sí. Fue luchador, era el espectrito. No, ya, en serio, mira, nos dice Rosa López, dice, escuché a un padre ofreciendo la Eucaristía, especialmente para sacar un alma del purgatorio. Está bien y mal a la vez, porque acuérdense de que para poder recibir una indulgencia plenaria se necesitan las 4 o 5 condiciones que ya pusimos. Pero a lo mejor las cumplía. Entonces, si las cumplía estaba bien, ¿sí? Si nomás lo estaba diciendo por decirlo, pues le faltaban las otras cosas. Entonces, sí, hay que hacerlo mejor personalmente para estar seguro que sí estamos haciendo lo que se debe hacer. Sí, el padre Jorge Loring, este señor, sí, ya, un segundo nada más, ya nos vamos. El padre Jorge Loring todos los días ofrecía la Santa Misa por las benditas ánimas del purgatorio, y él sí cumplía, porque yo puedo decirles que era un sacerdote que si no era perfecto tal vez por nomás de eso de las dudas, pero que se sentía esa santidad, y ya ancianito, de 90 años el padre Jorge Loring, y él ofrecía, y dice, desde tal año estoy ofreciendo las misas, así, y nos habló mucho de las indulgencias. Estuve en un retiro con él y nos hablaba del poder de la indulgencia, de la intercesión y de dar la vida por los demás, por las almas. Y dice, y desde entonces un solo día no he dejado de ofrecer, y no, pues ya llevaba miles de personas. ¿Imaginan? Miles de personas. ¿Cuántos nos sacó él? Sí. Entonces, bueno, pues ya nos vamos ahora sí, hermanos. Dice Luis Otero que no te vayas, que conteste su pregunta, pero no sé cuál es su ¿Cuál era la pregunta, hermana? Vuelve a escribir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí lo encuentras? No la encuentro aquí, pero el señor Luis Otero, si le vuelve a poner la pregunta para contestarla, porque no nos aparece aquí. Sí, porque ya se nos va el Eddie, que ya... En lo que despedimos a Eddie, usted puede poner su pregunta acá. Ok, a ver, no, pues puede salir así, no importa. Sí. Ahí bueno, brinca. Para que vean que también caminas. Sí. Que también camino. Que no viene sin pies, Francisco. Digo, Eddie. Ya lo escribió, ¿no? ¿Verdad?
No la ha puesto. Nomás dice, no se vayan, contesten mi pregunta. Y luego dice, yo creo que la misericordia de Dios es más grande que la vida. Vamos a poner en contexto lo que está hablando, que no sabemos cuál era su pregunta, pero en cuanto nos la ponga, mira, la contestamos inmediatamente. Sí, porque no sabemos quién nos preguntó. ¿Alguien que haya visto qué preguntó? Miren, antes de irme, A ver. voy a responder. Repite lo que puso ahí, ¿qué dices? Yo creo que la misericordia de Dios es más grande que la vida. Ok, pues, dijo Francisco ahorita, pongamos en contexto esto. Sí es cierto, a Dios no lo podemos limitar en nada. Y confiemos y creamos en la palabra de Dios. La misericordia de Dios es inmensa, es grande. Pero no por eso nos vamos a aprovechar de ello. A ver si me explico. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, sí, la misericordia de Dios es grande y pues fulanito de tal fue muy bueno, entonces yo confío en la misericordia y ya está en el cielo. Es lo que hablaba Francisco ahorita. No canonicemos a las personas, nosotros aquí, porque lo que hacemos es prácticamente más bien condenarlas al estar respondiendo. A lo mejor pongo un ejemplo, ¿no? Una persona mala de aquí a allá y esto y el otro, pero tuvo un segundo de arrepentimiento antes de morir, y ahí es donde entra la misericordia de Dios. A Dios no lo podemos limitar y nosotros no somos quien para condenar a nadie, pero no creamos que por ser buenos aquí en la tierra ya nos ganamos el cielo, porque para ganarnos el cielo hace falta mucho. Entonces sí es cierto lo que está diciendo la hermana, la misericordia de Dios es más grande que la vida, sí, pero eso no quiere decir que nos vamos a aprovechar de esa misericordia y hacer lo que querramos acá y esperar hasta el último minuto para arrepentirnos. Sí. Espero que haya quedado claro. Sí, la misericordia es grandísima, pero acordémonos. La pregunta era, si una persona sin estar casada, si es que está en pecado mortal, no puede recibir la indulgencia plenaria. Si está en pecado mortal, no. ¿Por qué? Es una de las condiciones que nos está poniendo en la penitenciaria apostólica, que es del don de la indulgencia y es... Pues acabamos de hablar, ¿no? Que para recibir esa indulgencia necesitamos confesarnos, y sabemos que una persona en pecado no puede confesarse, mucho menos recibir el cuerpo de Cristo. En ese pecado. En ese pecado, Ajá, exactamente. sí. Entonces, por consiguiente, si para poder recibir esa indulgencia hay que estar plenamente puros, si podemos llamarlo de esta manera, con la intención de no volver a pecar. Ajá. Ok, entonces ya contestando plenamente su pregunta, si una persona que no está casada por la iglesia puede recibir una indulgencia plenaria, pues sí y no. Ujú. Sí y no. Si está, por ejemplo, una persona que no está casada por la iglesia, puede ser que esté soltera, entonces pues claro, puede recibirla. No, pero el chiste es... No va a ser el chiste. No va a ser el chiste. Pero Bueno, payasito, ¿no? no, una persona que no esté casada por la iglesia, primero que nada analice su situación y por qué no está casada por la iglesia, qué esperan, cásense, no pasa nada, más bien va a estar en gracia con Dios, entonces no hay que esperarnos de eso. Entonces, pero si su necesidad es muy grande de querer una indulgencia plenaria, haga un pacto consigo misma o consigo mismo y con su marido de que no van a tener relaciones, que no van a dormir en cuartos separados básicamente. Hablen con un sacerdote y él los puede guiar para buscar una forma de lograr una indulgencia plenaria. Pero es muy importante que hablen con su párroco, porque a veces también se puede causar escándalo con otras personas de que no saben en qué situación están. Entonces es mejor estar de acuerdo y con un párroco para que él los ayude a que salgan de ese pecado, que los case, o si hay algún impedimento que quién sabe que no se puedan casar, entonces que se separen, no que salgan de la casa porque a veces es imposible, pero sí que duerman en cuartos separados, que no tengan relaciones. Que vivan como hermanos. Y ese como puede se dice. ayudarlos a poder volver a la gracia de Dios, a poderse confesar, poder recibir la Eucaristía, pero siempre y cuando se abstengan de ese pecado Sí. en el que están El incurriendo. requisito. Ahora sí, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Espero que haya Porque sigo contestado. entendiendo. Espero que Dios haya los bendiga. contestado su pregunta. Sí. A veces Hermano. es un poquito difícil porque es caso en caso que se tiene que ir Cada viendo esas caso es situaciones. diferente. Entonces, Sí. Cada caso pero es de qué hay forma, si la misericordia de Dios es para todos, por supuesto, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es como despedimos a Eddie, pero ahorita quiero A exponer ver, un pásale, poquitito Eddie, más. pásale para que... Es que Francisco está a medio camino de la De la explicación. Sí. Dios les Bueno, bendiga. entonces, es como de esta manera. Una persona que se enferma y está muy enferma, va al doctor y el doctor le dice, ok, ¿sabes qué? Pues tu enfermedad es esta, pero la podemos controlar.
si te tomas estas medicinas y te las tomas como debe ser, vas a vivir 20, 30, 40 años más siempre y cuando estés tomando bien tu medicina. Ok, el doctor salvó a esa persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa persona no sigue las instrucciones del doctor y no toma la medicina como debe ser? Se va a morir. Así es. Entonces, y así es. Lo Entonces, mismo la redención así, exacto. de Cristo en la cruz. Eso. Entonces, así es, pues la misericordia de Dios ahí está para agarrarla, pero tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos da. Entonces, sí, eso es lo importante, ¿no? Y de que estar alertas de que así son. Dios pone sus formas, Dios es misericordioso, pero Dios no se va a imponer a nosotros. Sí. Él va a dejarnos en nuestro libre albedrío que escojamos o que lo sigamos a Él según lo que Él nos ha dicho. Sí, es misericordioso, pero eso no tiene que decir, al fin que Dios me da todo, ¿qué tiene? Voy a vivir en pecado y voy a hacer esto o lo otro, y al fin que Dios es misericordioso. Miren, hermanos, no nos engañemos que eso no es de Dios. O sea, es un engaño del enemigo que quiere que sigas viviendo en pecado. Él es el que no quiere ni que tú estés bien ni que te salves. Fíjate bien lo que te estamos diciendo. Sí, si tú estás en pecado mortal, no puedes comulgar. No puedes comulgar. Para una de las condiciones para ofrecer para obtener una indulgencia es que comulgues. Para comulgar tienes que haberte confesado, estar en la gracia de Dios. Si tú estás viviendo en amaciato, en concubinato o fornicando, sin la intención de casarte con esta señora, o sea que estás viviendo en pareja, haciendo una familia, pero no estás con el sacramento, no puedes confesarte. ¿Por qué? Porque no tienes la intención de enmienda, no la tienes. Entonces estás pecando y pecando y pecando y no tienes ninguna intención de enmendarte. Entonces no puedes obtener el perdón del pecado. Ahora, condición para la indulgencia: estar en estado de gracia, comulgar, hacer las oraciones, ofrecerlo por las intenciones del Papa. Si no se cumplen, no se puede obtener esa indulgencia. Ahora, la misericordia de Dios, ¿dónde voy? Pero si tú no puedes, por lo que sea en este día, este año, estar bien con Dios, pero sabes que hay una indulgencia, tú pídele a Dios, y Dios es misericordioso, y ninguna oración va a ser echada en saco roto de Dios nuestro Señor. Él va a ver la intención de tu corazón, y ponle que no puedas recibir la indulgencia, pero Dios te va a tomar en cuenta todo lo que hagas. Y la que te faltó mencionar, que estar despojado de toda intención de pecado. Entonces ahí es donde entra, pues, que si una persona que está en una situación difícil, que en estos momentos no se puede casar por la iglesia, vaya, habla con su sacerdote, con su párroco, haga un plan de cómo regresar a la gracia de Dios. Se puede, pero se necesita mucho esfuerzo. Como les puedo decir, una pareja que no está casada por la iglesia, si ellos ponen de su parte y viven como hermano y hermana, o sea que no tienen relaciones sexuales, no duermen en la misma cama, pueden volver a la gracia de Dios, pueden recibir la Eucaristía, pueden confesarse, pueden hacer todo eso, pero tienen también que poner de su parte. Y así es. Bueno, ese es el ¿cómo se llama? Eso fue lo del tema de las indulgencias. Pues no sé, ahora sí ya nos vamos a tener que ir después de muchas despedidas. Como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Esperamos, hermanos, que les haya servido. Seguimos en Radio Católica Internacional. En 1 hora va a empezar la Santa Misa allá en Iquique, en Chile, para que sintonicen, sigan en sintonía de Radio Católica Internacional. Ya lo saben, va a estar el Papa ya despidiéndose allá de Chile, y se va para el Perú en esta tarde. A ver, alguien acaba de preguntar algo y se me fue la pregunta. Alguien. No miro aquí ni una pregunta. Hasta arriba no. Como de qué era más o menos. No me acuerdo, pero alguien, y cuando alcancé a ver ya se me fue. Es la última de hasta arriba. No, ya no. ¿Qué dicen? Nomás, guárdame una empanada, dice Mine. Sí. Ministerio te da la hora que debes, hasta qué hora te puedes salir de aquí. María Paz: yo fui casada por la iglesia nomás, pero yo dejé a esa persona, no digo por qué, y conocí a un señor el cual vivo con él, y por eso no puedo confesarme. María Paz, no sé en qué ciudad esté o algo, pero
está lo que se llama el proceso de anulación. Es un proceso que investiga su primer matrimonio y da una declaración de que si ese matrimonio fue válido o no. Cuando el matrimonio se declara que no fue válido, entonces puede volverse a casar puede casarse en la iglesia porque no estuvo casado ante los ojos de la iglesia. Entonces es muy hermano, que estaba leyendo que Francisco lo dijo, hermanos. Es muy hermoso acercarse y tratar de buscar esa manera. Si vive aquí en Phoenix, Arizona, mándeme un mensaje y yo puedo ayudarla, porque yo eso es lo que trabajo aquí en Phoenix, ayudando a las personas que estuvieron casadas anteriormente, ayudándolas a procesar su anulación, y hay muchas maneras de ayudarla. La iglesia no se cierra a nadie, no condena a nadie, está aquí para ayudar, para mostrar la misericordia, pero todos tenemos que también poner de nuestra parte. Entonces, a María Paz, si vive aquí en Phoenix, écheme una llamadita, écheme un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Si no vive aquí, pues busque en su parroquia, pregúntele a su párroco quién es el ministro de anulaciones, y él la puede ayudar para que investigue ese caso y más adelante pueda casarse por la iglesia con su presente pareja. Sí, así es. Dice Jocelyn Reynoso que para la salvación hay que ir preparando el camino. Porque, ¿qué dice aquí Juan Carlos Lázaro? Juan Carlos Lázaro está aquí con nosotros apenas. Luis Otero, gracias hermanos. Sí, hermana, así está la situación. Dios es infinitamente misericordioso, y en la iglesia se abren muchas posibilidades para que nosotros podamos, y ese es el camino pastoral de la iglesia precisamente, curar, sanar, congregar, alimentar a las ovejas, y eso es lo que está haciendo nuestro Señor con nosotros. Dice Francisco, conozco unas personas que viven en la misma casa como hermanos y el padre les dijo que no pueden comulgar. Es que cada quien tiene un caso diferente. Cada caso es completamente diferente. Entonces, sí, si el párroco o el padre entrevistó a esas personas y ha estado ayudándoles espiritualmente, él sabe por qué les ha dicho que no pueden. exactamente. Entonces no podemos juzgar un caso en general. Cada caso es individual como debe juzgarse. Sí, nos decía la hermana, yo veía los videos de la, ¿cómo se llama? De la EWTN, de la monjita, La hermana Madre Angélica. Madre Angélica, sí. Madre Angélica una vez estaba allí y le llegaba una pregunta, ¿no?, al aire. Madre Angélica, yo fui casada anteriormente y mi esposo, bueno, y ahora vivo con este señor, y así. Ya la hermana Angélica, la Madre Angélica dice, pues, vivan como hermanos, dice, no tengan relaciones o sepárense. Para quitar la tentación es mejor que vivan no en la misma casa, que se separe, que haya separación, así como cuando una persona que sí está casada bien, que tiene problemas, puede haber separación de cuerpos. ¿Sí? No dejan de estar casados, pero hay separación de cuerpos porque no pueden convivir, pero sí fueron casados. Bueno, la Madre Angélica dice, y al final de cuentas, ya es como chistosa la Madre Angélica, dice, al final de cuentas, ¿cuántos años tienes tú? No, pues yo tengo 83. ¿Y tu señor, el que vive allí? No, pues 85. ¿Y qué se ríe la hermana? La Madre Angélica dice, Dios mío, dice, ya olvídense de esas otras cosas, vivan como hermanitos, dice. Pueden vivir como hermanos en la misma casa. ¿Por qué? Porque ya no van a estar fornicando, ya no están teniendo una relación, ya relaciones sexuales, sino que si se tiene verdadero amor como todos podemos tener amor por distintas personas, ¿no? Si se tiene un verdadero amor, tú puedes vivir sin ese deseo carnal. Entonces, si ya tienen 80 y tantos años, óyeme, pues pueden casi incluso hasta dormir en la misma cama sin pecar. ¿Por qué? Porque no van a fornicar. Pero si es una persona de 30 años, 35, y que aparte el padre sabe lo que pasa en esa pareja, pues solamente eso ya es parte de la pastoral, de cómo el sacerdote va a manejar esa situación. Por ejemplo, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, sí, ¿sabes quién es, verdad? El padre Ángel Espinosa dice de que él usualmente no concede ese permiso que puedan comulgar las parejas que están viviendo juntas.
Dice, primero que nada, dice, porque entiendo, dice, de que es imposible de que el marido o la mujer se salgan y renten otro apartamento, otra casa. Es difícil porque están viviendo en una situación donde apenas pagan sus biles. Segundo, dice, si tienen entre 20, 25 años a 50, dice, las hormonas están muy activas y va a ser casi imposible de que se abstengan teniendo la tentación ahí a un lado. Así es. Dice, y si tercero, dice, pues no es una obligación que tomen la Eucaristía. Si ellos quieren de verdad, pues que trabajen en su relación, que trabajen en su situación que tienen que resolver para que puedan volver a casarse y recibir esa Santa Eucaristía. Entonces, cada persona es diferente, cada pareja es diferente, entonces hay que tener cuidado con eso. Además de que no porque una pareja recibe Eucaristía se va uno a cerrar los ojos y decir, no hay problema, tómala, porque sería un pecado más grande. Lo dice San Pablo, ¿no? Que algunos comen el cuerpo de Cristo para su salvación, pero otros lo comen para su perdición. Entonces hay que tener cuidado con eso también, no por querer aconsejar o querer ser misericordiosos o pastorales con una persona, vamos a estar causándole más daño a su alma. Así es, porque sí, lo contrario, la misericordia es cuando le dices a otro, tú sabes que va caminando hacia el precipicio y dice alguien, hombre, déjalo ser feliz, o sea, no seas malo, hombre, no seas falto de misericordia, déjalo que camine para allá, para donde él quiera, que se sienta feliz. Él siente a gusto y sintiendo la brisa del mar, pero es un acantilado y abajo hay rocas y está muy alto. Entonces es más misericordioso el que lo deja que camine hacia la muerte, y en este caso muerte espiritual, o el que le dice, hey, espérate, no hagas eso, no camines para allá, porque te vas a caer y vas a tener un desenlace fatal, vas a morir, o en nuestro caso espiritualmente vas a tener muerte espiritual si lo haces. Eso es más misericordia que decir, haz lo que tú quieras. Exacto. Bueno, Francisco, ya nos vamos ahora sí. No sé si alguien ya entró y nos preguntó algo, nos dijo algo. No, ya está, pero gracias. Dice Francisco Álvarez, el domingo en la palabra de Dios, San Pablo nos invitó a no fornicar en la segunda lectura. Exacto. Y que muy buen programa, felicitaciones. Gracias a todos por sus preguntas, que eso nos ayuda a mantener el programa más ameno y poder ser interactivos con ustedes. Gracias, todo el tiempo nos son muy bienvenidas todas las preguntas que tengan y estamos aquí para contestarles cualquier duda. Y lo que no sepamos, pues ya saben de que se lo investigamos y al siguiente programa se lo podemos contestar. Así es, porque venir a inventar no se vale. Y acuérdense de que todo lo que compartimos aquí es lo que la iglesia nos enseña. Nunca vamos a dar nuestra opinión, porque nuestra opinión no sirve de nada si estamos yendo en contra de las enseñanzas de la iglesia y de Jesús. Entonces es muy importante ver qué enseña nuestra iglesia. Todos ustedes, nuevamente voy a repetir, que están viviendo en unión libre o X cosa, busquen, traten de solucionar su situación, cásense por la iglesia. Es muy importante recibir las bendiciones de Dios y hacer como Jesús nos estipuló a través de su iglesia católica. Si fueron casados y divorciados y ahora están con otra persona, busquen una anulación. En todo el mundo las diócesis están instruidas a ayudar a las personas a buscar una anulación. No todo el tiempo se va a dar una decisión positiva que esperamos. Van a haber ocasiones en que su matrimonio anterior sí fue válido, pero entonces ahí entra la oración, ahí entra el acercarse más a Dios, ahí entra el hacer sacrificios por el amor de Dios que debemos de tener todos. Oye, Francisco, me está ocurriendo, ¿por qué un día no vienes con tu esposa? Y nos dan un tema sobre esto precisamente, bien así, más para que todos entren también. Porque una cosa importante que oigo, así se le dice en inglés, así no la ponen, anulación, pero en realidad es una declaración de nulidad, de que no existió, porque no hay, ¿cómo se llama? No hubo un vínculo, no hay divorcio, no hubo un sí, no se cumplieron. Ajá. Entonces, sí, claro, voy a hablar con mi esposa a ver qué día podemos venir. Bueno, sí. Pues tiene que ser un día jueves, ¿verdad? Sí. A ver qué día de esta semana puede venir. Mandamos a él que lleve a todos los niños a la escuela. No, ahí también lo ponemos, él es el coordinador de matrimonios en San Luis Reyes. Él también puede compartir mucha información sobre esto. Ahí está. Entonces, y pues sí, claro, un día de estos venimos para hacer el ya saben. Cuádruple dinámico. Sí. Muy bien. Sí, esto es muy importante. Bueno, ya nos vamos, hermanos, ahora sí, porque pues, Mina Rivero sabe a lo que me refiero, me van a fusilar si no salimos ya del aire. Pero es de dijeron a la media hora ya vas 46, ya te pasaste. Ay, Dios mío. Minutos. Ahora sí me voy a esconder porque le acaban de regalar un fusil. Cheselao, él es el que no se quiere ir, Cheselao, no es cierto, él estaba variable.
Fue Eddie. Es que esa salida nos sacó Sí. del camino que íbamos. Ok, bueno, pues ya nos vamos, Dios les bendiga, los vemos más al rato con Mine Rivero, la chispa de la radio a las 2 de la tarde, tiempo de Phoenix, 5 de la tarde, tiempo de la República Dominicana, 3 de la tarde, tiempo de la hermosísima capital de la Tierra Caliente, Huetamo, Michoacán. Estamos, Francisco, ya nos vamos, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con musiquita. Dios les bendiga. Bendiciones.